Cuando mi nuera llamó diciendo que mi hijo había muerto y que yo no tenía derecho a nada, solo sonreí en silencio. Ella no tenía idea de que, en ese preciso momento, mi hijo estaba sentado a mi lado, vivo, respirando y planeando cómo desenmascarar la farsa que casi lo mata. Antes de continuar, deja en los comentarios desde qué país nos estás viendo. Quiero saber hasta dónde ha llegado nuestra historia. El reloj marcaba exactamente la medianoche cuando mi teléfono sonó. Estaba sola en la sala, como siempre en las últimas semanas. La casa parecía más grande de noche, más silenciosa, como si las paredes también estuvieran esperando noticias. El ventilador giraba en el techo, haciendo ese ruido monótono que normalmente me calmaba. Pero esa noche, nada me calmaba. Miré la pantalla del celular. El nombre que apareció fue Beatriz, mi nuera. Sentí un vuelco en el pecho de inmediato. Mi corazón se aceleró. Ricardo, mi hijo, siempre me llamaba los domingos, religiosamente. Incluso cuando estaba saturado de trabajo, incluso cuando tenía reuniones importantes, siempre buscaba la manera de llamarme, aunque fuera por 5 minutos, solo para decir que estaba bien, que estaba vivo. Pero hacía 3 días que no sabía de él. 3 días de silencio que pesaban como piedras en mi pecho. Había intentado llamar, varias veces. Su teléfono sonaba, y nada, buzón de voz. Siempre el mismo mensaje grabado. Hola, llamaste a Ricardo, no puedo contestar ahora, deja tu mensaje. Y yo lo dejaba. Hijo, llámame, estoy preocupada. Pero él nunca devolvía la llamada. Contesté rápido, con la mano temblorosa. Bueno, Beatriz, ¿dónde está Ricardo? ¿Por qué no me llama? La voz que vino del otro lado era fría, sin emoción, como si estuviera leyendo una lista del súper, sin sentimiento, sin vida. Suegra, Ricardo murió ayer por la mañana. El mundo se detuvo. Sentí como si el suelo hubiera desaparecido bajo mis pies. Mi respiración falló. Mi corazón parecía haber olvidado cómo latir. ¿Qué? ¿Cómo que murió? Beatriz, ¿qué broma es esta? Eso no tiene gracia. No es broma, respondió ella, con esa misma voz mecánica. Sufrió un accidente de coche. Chocó contra un árbol en la carretera a Cuernavaca. El coche se incendió. El cuerpo estaba irreconocible. Ya está en la funeraria. El entierro es mañana a las 10 de la mañana. Mi voz falló. Intenté hablar, pero no salió sonido. Solo un gemido sofocado, como si alguien me hubiera arrancado el aire de los pulmones. ¿Por qué no me avisaste antes? ¿Por qué hasta ahora? Logré preguntar finalmente, con la voz entrecortada. Estaba ocupada resolviendo todo, suegra. Papeleo en el CEMEFO, en el registro civil, documentos del seguro, abogado. No tuve tiempo de llamar antes. Fueron horas y horas de burocracia. No tiene idea de cuánto trabajo cuesta organizar un funeral. Ocupada. La palabra me cortó como vidrio. ¿Mi hijo estaba muerto y ella estaba demasiado ocupada para avisarme? Beatriz, necesito ver a mi hijo. ¿Dónde está ahora? ¿En qué velatorio? Ya fue cremado. La sangre se me congeló en las venas. ¿Cremado? ¿Cómo que cremado? Ni siquiera pude despedirme. ¿Cómo pudiste hacer eso sin avisarme? Fue decisión mía, suegra. Yo soy la esposa. Tengo la autoridad legal sobre el cuerpo. Ricardo siempre dijo que quería ser cremado, así que solo cumplí su voluntad. Sentí la rabia subiendo por mi garganta como lava hirviendo, pero respiré profundo. No era momento de explotar, no era momento de pelear. Necesitaba entender qué estaba pasando. ¿Y Miguelito? Pregunté, refiriéndome a mi nieto de 7 años. ¿Cómo está? ¿El niño vio a su padre muerto? Él está bien. Se va a quedar conmigo, obviamente. Es mi hijo. ¿Puedo hablar con él? Por favor, Beatriz, déjame hablar con mi nieto. Está durmiendo. No lo voy a despertar. Ya pasó por mucho estrés hoy. El silencio que siguió fue pesado, denso, sofocante. Yo todavía estaba intentando procesar todo. La muerte, la cremación, el hecho de no haber podido despedirme, cuando Beatriz soltó la bomba final. Hay otra cosa que necesitas saber, suegra. Ricardo dejó un testamento.
registrado ante notario hace 6 meses. Me dejó todo a mí. La casa en el club de golf, el coche, los ahorros, el seguro de vida, absolutamente todo. Usted no tiene derecho a nada, ni a un centavo. Fue su elección. Me quedé paralizada. No por la herencia, nunca me importó el dinero. Mi hijo siempre me ayudaba cuando lo necesitaba, y con eso bastaba, pero por la frialdad, por la forma en que lo dijo, como si me estuviera expulsando de la vida de mi propio hijo, como si yo ya no tuviera ningún valor ahora que Ricardo estaba muerto. Beatriz, yo nunca pedí nada, nunca quise nada, solo quiero saber qué le pasó a mi hijo, solo quiero entender. ¿Cómo fue el accidente? ¿Sufrió? ¿Alguien estaba con él? No hay nada que entender, suegra. Iba manejando solo. Perdió el control del coche. Chocó con el árbol. El coche se quemó. Murió al instante. Fue rápido. No sufrió. Se acabó. Y ahora yo me encargo de todo. Soy la viuda. Tengo responsabilidades. Si quiere venir al entierro mañana, venga. Pero no haga escenitas. No quiero dramas frente a su familia. Su familia. Como si yo no formara parte de ella. Como si 9 meses de embarazo, el parto, las noches en vela y el trabajo duro para sacar adelante a ese muchacho, yo sola no significaran nada. Estaré allí, respondí, con voz temblorosa pero firme. Me voy a despedir de mi hijo, con o sin tu permiso. Como quiera, el entierro es a las 10 en el panteón municipal. Adiós, suegra. Y colgó, así, sin más. Como si solo me hubiera dado el reporte del clima. Me quedé mirando el teléfono por varios minutos. La pantalla se puso negra. Mi mano aún apretaba el aparato con fuerza. Las lágrimas empezaron a caer sin que me diera cuenta. Primero despacio. Después como cascadas. Sollozos violentos sacudieron mi cuerpo. Mi hijo. Mi Ricardo. El niño que crié sola después de que su padre nos abandonara cuando él tenía apenas 3 años. El hombre que siempre me llamaba los domingos. El padre dedicado que adoraba a Miguelito. Muerto, y ni siquiera pude despedirme. Ni pude tomar su mano una última vez. Ni pude decirle que lo amaba. Pero algo no cuadraba. Cuanto más lo pensaba, más mal parecía todo. La frialdad de Beatriz. La cremación demasiado rápida, en menos de un día. El testamento que mencionó como si hubiera sido planeado. La forma en que dijo, usted no tiene derecho a nada, como si estuviera saboreando esas palabras. Todo parecía calculado, ensayado, falso. Intenté llamar a Ricardo. Necesitaba escuchar su voz, aunque fuera solo en el buzón. El teléfono sonó, sonó, sonó. Nadie contestó. Llamé de nuevo, directo al buzón. Otra vez, el mismo resultado. Otra vez, nada. Me levanté con las piernas débiles y fui a la cocina a tomar agua. Mis manos temblaban tanto que derramé agua en el suelo. No me importó. Limpiaría después. ¿O no? ¿Qué importaba ahora? Mi cabeza daba vueltas. ¿Sería verdad? ¿De verdad mi hijo había muerto? ¿Y por qué Beatriz parecía tan satisfecha? No era tristeza lo que escuché en su voz. Era alivio. Como si se hubiera quitado un peso de encima. Volví a la sala y me senté de nuevo en la misma silla. El silencio de la casa era sofocante. Miré la foto de Ricardo en la repisa. Sonreía, cargando a Miguelito todavía bebé. Los dos con la playera de la selección mexicana, en el estadio. Un día de felicidad. Un día que nunca volvería. Mis ojos se llenaron de lágrimas otra vez. ¿Cómo iba a vivir sin mi hijo? ¿Cómo iba a despertar cada día sabiendo que él ya no estaba en este mundo? Fue entonces cuando lo escuché. Un sonido, débil, ahogado, viniendo de la parte de atrás de la casa. Toc, toc, toc. Dejé de respirar. ¿Quién tocaría a mi puerta a esta hora de la madrugada? Miré el reloj. 12:15. Toc, toc. Me levanté despacio. El corazón latiendo desbocado. Cada latido retumbaba en mis oídos como un tambor. Caminé hacia la cocina, de donde venía el sonido. La puerta de atrás. Nadie usaba esa puerta. Daba al patio.
siempre cerrada con 2 candados. Toc, toc, toc. ¿Quién está ahí?, pregunté, intentando sonar firme, pero mi voz salió trémula, débil, una voz, débil, ronca, casi un susurro áspero, como si la persona tuviera la garganta lastimada. Mamá. Sentí un escalofrío recorrerme toda la espalda. Un escalofrío que empezó en la nuca y bajó hasta los pies. ¿Quién es?, pregunté de nuevo, ahora más fuerte. Mamá, soy yo, Ricardo. Mi sangre se heló. Todo mi cuerpo quedó paralizado. No podía ser. Beatriz acababa de decir que estaba muerto, cremado. ¿Cómo podía estar tocando a mi puerta? ¿Ricardo? Mi voz salió temblorosa, incrédula. ¿Eres tú de verdad? Por favor, mamá, abre la puerta. Estoy herido, ya no aguanto estar de pie. Mis manos temblaban tanto que apenas pude girar la llave en el primer candado. Intenté. Fallé. Intenté de nuevo. Finalmente lo logré. Luego, el segundo candado. Mis dedos estaban entumecidos. Finalmente, empujé la puerta despacio. Y lo que vi me hizo retroceder tambaleándome. Un hombre, ensangrentado, apoyado en el marco de la puerta con una mano, la otra sosteniéndose el abdomen, ropa rasgada, sucia de tierra y sangre seca. Rostro golpeado, un ojo hinchado y morado, casi cerrado. Labios partidos, pero lo reconocí. Era mi hijo, mi Ricardo, vivo, respirando, gimiendo de dolor. «¡Dios mío!», grité, sosteniéndolo por los hombros antes de que cayera. «Ricardo, ¿qué te pasó? ¿Quién te hizo esto?». Casi se desplomó en mis brazos. Pesaba mucho. Usé toda la fuerza que tenía, y que ni sabía que aún conservaba a mi edad, para arrastrarlo hacia adentro. Cerré la puerta rápidamente, echando los 2 candados de nuevo. Lo acosté en el suelo de la cocina, lo más cuidadosamente posible. Corrí al baño, traje toallas limpias, regresé. Comencé a presionar la sangre que aún salía de un corte profundo en su frente. «Mamá», susurró, agarrando mi mano con fuerza. Aún débil, su agarre era firme, desesperado. Ella intentó matarme. ¿Quién? ¿Beatriz? ¿Fue Beatriz la que te hizo esto? Él asintió, con los ojos llenos de dolor y algo más. Miedo. Mi hijo tenía miedo. Ella y su novio armaron todo. El accidente. Fue todo planeado. Querían matarme. Querían el dinero del seguro. Sentí que el mundo se derrumbaba de nuevo. Pero esta vez, no de tristeza, de rabia, de una rabia que nunca había sentido en mi vida. Una rabia que quemaba, que hervía. «No hables ahora», susurré, intentando controlar mi propia respiración. «Primero te voy a limpiar, curar esas heridas. Después me cuentas todo, con calma». Pasé la siguiente hora y media limpiando las heridas de Ricardo, cada corte, cada raspón, cada mancha de sangre. Tenía un tajo profundo en la frente que necesitaba puntos, pero no podíamos ir al hospital, todavía no. Hice lo mejor que pude con cinta micropore y gasas. El brazo derecho estaba morado e hinchado en varias partes, probablemente una fractura. Lo vendé con lo que tenía. Había marcas de quemaduras en el pecho y la espalda, como si alguien hubiera... No quería pensar en eso ahora. Cuando terminé, me senté a su lado en el suelo frío de la cocina. Seguía pálido, pero respiraba mejor, más regular. «Cuéntame», le pedí sosteniendo su mano. «Cuéntame todo, desde el principio». Ricardo cerró los ojos por un momento, como reuniendo fuerzas. Tragó saliva. Luego comenzó. «Beatriz tiene un amante desde hace meses, mamá. Casi un año. Un tipo llamado Andrés, un conocido de su trabajo. Lo descubrí hace como 3 semanas». Tragué seco. Seguí escuchando, sin interrumpir. Encontré mensajes en su celular. Lo había dejado desbloqueado en la cama. Yo no iba a ver, pero la pantalla se prendió con una notificación. Y vi. Conversaciones sobre cómo deshacerse de mí, sobre el seguro de vida que contratamos juntos, sobre empezar una vida nueva con Miguelito.
con el dinero del seguro. Al principio, pensé que era solo plática, fantasía, cosas de una pareja teniendo una aventura pensando en cómo sería si, ¿sabes? Asentí. Seguí escuchando. Pero entonces, ayer por la mañana, me despertó temprano. Dijo que necesitábamos hablar, que estaba cansada del matrimonio, que quería separarse, pero que antes de eso quería hacer las paces, ir a dar la vuelta juntos, recordar los viejos tiempos. Acepté. Pensé que, no sé, pensé que tal vez todavía se podía salvar el matrimonio. Hizo una pausa. Su respiración se volvía más pesada, más irregular. Salimos en el coche, ella manejando. Dijo que quería ir a un lugar especial, una carretera por la que solíamos ir cuando éramos novios. Se me hizo raro, pero acepté. Fuimos hacia una carretera solitaria, rumbo a Morelos, casi desierta. Y entonces, él apareció. ¿Andrés? Pregunté, sintiendo que el corazón se me apretaba. Ricardo asintió, con lágrimas empezando a formarse en sus ojos. Me sacaron del coche a la fuerza. Andrés traía un tubo de metal. Él me golpeó varias veces, en la cabeza, en la espalda, en el estómago. Intenté defenderme, pero él era más grande, más fuerte. Y Beatriz, mamá, Beatriz me agarraba los brazos por la espalda, lo ayudaba, se reía mientras él me golpeaba. Las lágrimas bajaron por mi rostro. Mi hijo, mi niño, golpeado por su propia esposa. ¿Y luego? ¿Cómo escapaste? ¿Cómo es que estás vivo? Creyeron que me habían matado. Dejé de moverme, dejé de gritar. Me quedé completamente inmóvil. Andrés me pateó las costillas una última vez y no reaccioné. Dijo, ya estuvo, vamos a terminar esto. Me aventaron dentro del coche, de mi propio coche. Me pusieron en el asiento del conductor, rociaron gasolina adentro y empujaron el coche fuera de la carretera. Se fue rodando, chocó con un árbol. El impacto me despertó. Todo estaba empezando a incendiarse. Logré abrir la puerta, arrastrarme fuera antes de que explotara. Me escondí entre los matorrales. Esperé horas, hasta que oscureció. Su voz estaba fallando ahora. Cada palabra era un esfuerzo. Cuando anocheció, empecé a caminar. No podía ir al hospital. Me buscarían ahí. No podía llamar a nadie. Mi celular se quedó en el coche. Así que vine para acá. Caminando, cojeando, parando en cada esquina porque el dolor era demasiado. Tardé horas, pero necesitaba llegar aquí. Necesitaba llegar con mi mamá. Lo abracé, con cuidado de no lastimarlo más, y lloré. Lloré por todo, por su dolor, por la traición, por la maldad, por la crueldad, pero también sentí algo más creciendo dentro de mí. Determinación, rabia dirigida, ganas de luchar. Ricardo, dije firme, secándome las lágrimas, si ella cree que estás muerto, vamos a dejar que lo piense. Vamos a dejar que se sienta segura, que planee su siguiente paso, que gaste el dinero que cree que va a recibir. Y entonces, cuando menos lo espere, la vamos a destruir. Vamos a hacer que pague por todo, por cada herida, por cada mentira. Él me miró, y por primera vez desde que llegó, vi un destello de esperanza en sus ojos. ¿Tienes un plan, mamá? Sonreí, una sonrisa fría, determinada, de una mujer que acababa de descubrir de qué era capaz. Todavía no, pero lo tendré. Ten por seguro que lo tendré. Pasé toda la madrugada cuidando de Ricardo. No podía ir al hospital, sería demasiado arriesgado. Si lo registraban en algún sistema, Beatriz y Andrés lo descubrirían, y lo intentarían de nuevo. Esta vez terminarían el trabajo. Así que hice lo que pude con lo que tenía en casa. Limpié todas las heridas con agua oxigenada. Ricardo gemía de dolor con cada toque, pero aguantaba firme. Le entablillé el brazo con unas vendas que tenía guardadas de cuando me lastimé la muñeca hace años. Le di los analgésicos más fuertes que tenía, los que uso para la artritis en las rodillas.
Improvisamos una férula para el brazo usando revistas viejas y más vendas. No era lo ideal, pero funcionaría hasta conseguir un médico de confianza. Las quemaduras en el pecho eran superficiales, probablemente del inicio del incendio antes de que lograra salir. Le puse pomada para quemaduras y lo cubrí con gasas. Cuando el sol empezó a salir, como a las 5:30 de la mañana, finalmente se quedó dormido en el sofá de la sala. Lo tapé con 2 cobijas gruesas. Estaba temblando, probablemente por el shock. Me quedé sentada en la silla de al lado, solo observándolo, viendo cómo subía y bajaba su pecho. Vivo. Respirando. Mi hijo. Vivo. Respirando. Después de que Beatriz me llamó diciendo que estaba muerto. Cremado. ¿Cuántas madres en el mundo reciben la noticia de la muerte de su hijo y luego descubren que es mentira? ¿Cuántas tienen la oportunidad de ver a su hijo vivo otra vez? Yo había tenido esa oportunidad, y no la iba a desperdiciar, pero tampoco iba a dejar que Beatriz se saliera con la suya. El teléfono sonó, 6:30 de la mañana. Lo agarré rápido para no despertar a Ricardo. Era Beatriz. «Suegra, buenos días». Su voz sonaba cansada, falsa, como si hubiera ensayado el tono exacto de viuda de luto pero agotada. Respiré profundo. Tenía que fingir. Tenía que hacerle creer que estaba destrozada, que no sospechaba nada. «Buenos días», respondí, forzando mi voz para que saliera trémula. No fue difícil. Realmente estaba afectada, solo que no por el motivo que ella pensaba. Yo casi no dormí. Me pasé toda la noche pensando en Ricardo. Me imagino, suegra, es muy difícil. Perder a alguien así, de repente, sin aviso, sin poder despedirse. Yo también casi no dormí. Me quedé resolviendo cosas hasta tarde. ¿Cosas? ¿Qué cosas? ¿Limpiando las pruebas del crimen? ¿Ensayando el papel de viuda? El entierro sigue siendo a las 10, continuó ella. En la capilla del Panteón Municipal. Si quiere venir, es bienvenida. Pero, como le dije ayer, sin dramas. La familia de Ricardo va a estar ahí. Sus colegas del trabajo también. Necesito mantener la compostura, por mí y por Miguelito. Iré, respondí, manteniendo la voz débil. Necesito despedirme de mi hijo, aunque sea solo viendo el ataúd, ya que no puedo ver su cara. Sí. La cremación fue necesaria, suegra. El cuerpo estaba muy dañado. Sería traumático tener un velorio de caja abierta. Créame, fue lo mejor así. ¿Mejor para quién? ¿Para ti, que no querías que nadie examinara el cuerpo y descubriera las marcas de la golpiza? Está bien, respondí, tragándome la rabia. Me voy a arreglar e iré. Gracias por avisarme. De nada. Nos vemos al rato entonces. Ah, ¿y suegra? Trate de no llorar mucho. Miguelito va a estar ahí. No quiero que se traume más de lo que ya está. Y colgó, sin esperar mi respuesta, como si todo estuviera decidido, controlado. Miré a Ricardo. Seguía durmiendo profundamente. Probablemente su cuerpo finalmente se estaba relajando después de horas de tensión y dolor. Decidí no despertarlo. Necesitaba descanso. Y yo necesitaba ir a ese entierro. Necesitaba ver qué estaba tramando Beatriz, ver la farsa con mis propios ojos y mantener las apariencias, para que ella no sospechara nada. Dejé un recado al lado de él en la mesita de centro. Fui al entierro. Regreso antes del mediodía. Quédate escondido. No abras la puerta. No contestes el teléfono. Hay comida en el refri si necesitas. Tómate otro analgésico en 2 horas. Te amo más que a nada, mamá. Me puse mi vestido negro más sencillo. Me amarré el cabello en un chongo bajo. Me puse mis lentes de sol grandes, no solo para ocultar los ojos hinchados de tanto llorar, sino también para observar sin ser observada. Y salí. La capilla del panteón estaba llena, mucho más de lo que esperaba. Familiares, amigos, compañeros de trabajo de Ricardo, todos vestidos de negro, susurrando condolencias. Algunos lloraban abiertamente, otros tenían esa mirada perdida de quien aún no procesa la noticia. Y en el centro de todo, un ataúd, cerrado, sellado,
cubierto con un paño blanco y una corona de flores. Encima, una foto de Ricardo sonriendo, la misma foto que yo tenía en la repisa de mi casa. Él cargando a Miguelito de bebé. Sentí que se me revolvía el estómago. Aquello era una farsa, una mentira elaborada, y Beatriz estaba en el centro de todo, vestida de negro de pies a cabeza, con un velo sobre la cara, llorando en los brazos de personas que yo ni conocía. Me acerqué despacio. Cada paso pesaba toneladas. No por la tristeza. Yo sabía que Ricardo estaba vivo, sino por la rabia, por tener que fingir, por tener que participar en esa mentira. Beatriz me vio y vino hacia mí, con los ojos rojos, probablemente de tanto tallárselos para fingir que lloraba. Suegra, me abrazó, un abrazo apretado, largo, teatral. Qué bueno que vino. Sé que es difícil, para mí también lo está haciendo. Le devolví el abrazo, pero mi cuerpo estaba rígido, cada músculo tenso. Quería empujarla, gritar, denunciarla, pero no podía. Todavía no. ¿Dónde está Miguelito?, pregunté mirando alrededor. Está con mi mamá, en la primera fila. Pensé que era mejor que no anduviera dando vueltas. Está muy afectado. Lloró toda la noche, preguntando por su papá, preguntando por qué su papá no va a volver a casa. Sentí una punzada en el corazón. Miguelito, mi nieto, siendo manipulado, siendo usado en una farsa que iba a destruir su infancia. ¿Puedo ir a hablar con él? Mejor ahorita no. Está muy sensible. Después de la ceremonia podrá. Antes de que pudiera responder, el sacerdote empezó. Una ceremonia corta. Palabras sobre la vida, la muerte, la resurrección. Sobre cómo Ricardo había sido un buen hombre, un buen padre, un buen esposo. Cada palabra me cortaba. No porque fueran mentiras sobre Ricardo, él realmente era todo eso, sino porque todo aquello se basaba en una muerte falsa, en un engaño. Observé a Beatriz durante toda la ceremonia. Lloraba en el momento justo, se secaba las lágrimas con un pañuelo bordado, sostenía la mano de la gente, aceptaba abrazos, era una actriz perfecta. Pero en algunos momentos, cuando creía que nadie la veía, yo lo notaba, una pequeña sonrisa, una mirada de alivio, ojos que recorrían a la multitud como si estuviera calculando quién creía, quién dudaba, quién podría ser un problema. Y entonces apareció él. Un hombre alto, de traje oscuro bien cortado, cabello negro bien peinado con gel. Rostro bien parecido, pero con una expresión arrogante. Entró discretamente por la puerta lateral y se sentó en la última banca, en la penumbra. Pero Beatriz lo vio. Y cruzaron una mirada. Rápida, pero me di cuenta, una mirada de reconocimiento, de complicidad. Andrés. Tenía que ser él, el hombre que había ayudado a golpear a mi hijo, que había intentado matarlo, y ahora estaba aquí, en el funeral falso, probablemente disfrutando de su propio trabajo. La rabia hirvió dentro de mí, pero me controlé. Respiré hondo. Observé. La ceremonia terminó. El padre hizo la última oración. La gente empezó a levantarse. El ataúd sería llevado al crematorio, o al menos eso es lo que todos pensaban. Probablemente estaba vacío, o tenía cualquier otra cosa adentro, cualquier cosa menos mi hijo. Yo no acompañé el cortejo al crematorio. No soportaba ver más de esa farsa. Fingí que me sentía mal, lo cual no era mentira del todo. Mi estómago estaba revuelto, mi cabeza dolía. Mi corazón latía demasiado rápido. Salí de la capilla y me senté en una banca afuera, en el área de los árboles del panteón. El sol estaba fuerte, los pájaros cantaban, la vida seguía. Pero allá adentro, todos lloraban por un hombre que no estaba muerto. Observé de lejos. Beatriz se despidió de todos. Agradeció su asistencia. Dijo que quería quedarse sola un momento antes de irse. La gente respetó. Se alejaron, se subieron a sus coches, se fueron yendo poco a poco. Y cuando finalmente estaba casi sola en el estacionamiento, él se acercó. Andrés. Salió de las sombras como una víbora. Hablaron rápidamente, en voz baja, mirando a los lados para ver si alguien los veía.
No sabían que yo estaba ahí, parcialmente oculta tras un árbol grande. Ella le pasó algo. Parecía un sobre, grueso, probablemente con dinero. Él asintió, lo guardó en el bolsillo interno del saco. Dijo algo que no pude escuchar. Ella respondió. Y entonces él la jaló de la cintura y la besó, ahí mismo, en el estacionamiento del panteón, a pocos metros de donde supuestamente el cuerpo de su esposo acababa de ser cremado. Tuve que taparme la boca con la mano para no gritar, para no vomitar. La audacia, la falta de vergüenza, el irrespeto. El beso duró unos segundos. Luego ella se apartó, miró nerviosa a su alrededor y se subió al coche. Andrés se fue al lado opuesto del estacionamiento, se subió a un coche negro y salió a toda velocidad. Me quedé ahí sentada unos minutos más, procesando todo, grabando cada detalle en mi memoria, cada expresión, cada gesto. Todo sería útil después. Cuando finalmente regresé a casa, eran casi las 12. Ricardo estaba despierto, sentado a la mesa de la cocina, tomando agua despacio. Seguía pálido, pero más alerta. «¿Cómo estuvo?», preguntó en cuanto me vio. Cerré la puerta con cuidado, le eché llave, me senté a la mesa con él. «Una farsa», respondí, quitándome los lentes oscuros. Lloró, fingió estar destrozada, interpretó el papel de viuda perfecta, y Andrés estaba ahí. Ricardo apretó el vaso con fuerza, los nudillos se le pusieron blancos. ¿Tuvo el descaro de aparecer? Lo tuvo. Se quedó al fondo, discreto. Y después del funeral, Ricardo se besaron, en el estacionamiento. Ella le entregó un sobre, probablemente dinero. «Mi dinero», dijo entre dientes. «El dinero que trabajé años para juntar, que era para el futuro de Miguelito, y ella lo está usando para pagarle al amante que intentó matarme». «No por mucho tiempo», afirmé firme. «Vamos a recuperar todo. Y van a pagar, los dos». Ricardo me miró un largo rato. Luego preguntó: «¿Qué hacemos ahora, mamá? No puedo simplemente aparecer y decir que estoy vivo. Ella va a inventar cualquier historia. Dirá que yo fingí mi muerte para, no sé, para cualquier cosa. Y Andrés va a desaparecer. Van a esconder las pruebas». Tenía razón. Necesitábamos más que nuestra palabra. Necesitábamos pruebas concretas, irrefutables. «Los mensajes», recordé. «Dijiste que viste mensajes en su celular sobre el plan. Si conseguimos esas conversaciones, tenemos la prueba». «Ha de haber borrado todo, o cambió de celular. Beatriz es lista, no va a dejar rastro». Pensé por un momento. Entonces tuve una idea. Tal vez no borró todo, tal vez está demasiado confiada, creyendo que le salió bien, que está segura. La gente así comete errores, se relaja, y ahí es donde los agarramos. ¿Cómo vamos a conseguir su celular?» Sonreí. Una sonrisa calculada, fría. Me invitó a ir a su casa a recoger algunas cosas tuyas. Dijo que separó ropa, papeles, fotos, que puedo llevarme lo que quiera de recuerdo. Iré mañana. Es arriesgado, mamá. ¿Y si sospecha? No lo hará. Estoy haciendo el papel de madre de luto y resignada a la perfección. Ella cree que me tiene en la palma de su mano, que estoy débil, destrozada. Me subestima, y ese va a ser su error. Ricardo asintió lentamente. La confianza volvía poco a poco a sus ojos. «Entonces, ¿qué hago yo mientras? ¿Me quedo escondido aquí?» «Por ahora sí. No puedes salir, no puedes ser visto. Voy a ver si consigo un médico de confianza para que te revise ese brazo. Parece que tienes una fractura, pero tiene que ser alguien que no vaya a registrar nada oficialmente». «La doctora Fernanda», sugirió Ricardo. «Aquella doctora que atendió a Miguelito cuando se rompió el dedo. ¿Te acuerdas? Tiene su consultorio particular, siempre fue discreta. Y yo la ayudé una vez con unos papeles del municipio. Me debe una. La voy a llamar, ver si puede venir aquí a la casa, sin registros, sin preguntas». Pasé el resto del día cuidando a Ricardo, cambiando las vendas, preparando comida ligera que pudiera comer sin náuseas, y planeando cada detalle de lo que haría en casa de Beatriz. Por la noche,
Llamé a la doctora Fernanda. Le expliqué, vagamente, que Ricardo había tenido un accidente, pero no podía ir al hospital por cuestiones complicadas. Ella dudó, hizo preguntas. Pero cuando mencioné que era urgente y que pagaríamos bien por su discreción, aceptó. Vino a la mañana siguiente, temprano. Revisó a Ricardo. Confirmó la fractura en el brazo. Trajo un equipo de rayos X portátil en su coche. Lo enyesó adecuadamente. Le recetó medicinas más fuertes para el dolor y para la infección. Y lo más importante, no hizo preguntas. «No sé qué está pasando», dijo en la puerta antes de irse. «Y tal vez sea mejor que no sepa. Pero cuídense, y si necesitan algo más, llámenme. Pero solo en una verdadera emergencia. ¿Entendido?» «Entendido, y gracias, doctora. Usted salvó a mi hijo». Me miró con una expresión extraña, como si quisiera decir algo, pero solo asintió con la cabeza y se fue. A la mañana siguiente me arreglé. Me puse ropa sencilla, nada llamativo. Llevé una bolsa grande, fingiría que me llevaba cosas. Pero adentro, puse una grabadora digital pequeña que había comprado hace años para grabar recetas del radio. Nunca pensé que la usaría para esto. Antes de salir, miré a Ricardo. Estaba sentado en el sofá, con el brazo enyesado apoyado en cojines. «¿Estás segura de esto, mamá?», preguntó preocupado. «Segura. Confía en mí. Estaré bien. Conseguiré lo que necesitamos. Si pasa cualquier cosa rara, lo que sea, me llamas. ¿Prometido?» «Prometido». Manejé hasta la casa que antes era de Ricardo, la casa donde vivió con Beatriz y Miguelito por 7 años. Una casa bonita, en una buena colonia, comprada con su esfuerzo, y que ahora Beatriz creía que era solo de ella. Toqué el timbre. Mi corazón latía rápido, pero mantuve mi expresión calmada. Serena, de madre de luto que solo quería unos recuerdos de su hijo. Beatriz abrió la puerta con una sonrisa amable. Estaba vestida casual, leggings negros y blusa blanca, el cabello recogido en una cola de caballo, sin maquillaje, intentando parecer la viuda que estaba de luto pero tratando de seguir adelante. «Suegra, pásele», me abrió camino. «Perdón por el desorden. Estoy organizando unas cosas». Entré. La casa estaba impecable, demasiado limpia, demasiado organizada, como si nada hubiera pasado, como si Ricardo nunca hubiera existido. «¿Café?», ofreció. «Sí, gracias. Con azúcar, por favor». «Me acuerdo», dijo ella yendo a la cocina. Aproveché para mirar alrededor. En la mesita de centro de la sala lo vi. Su celular, desbloqueado, con la pantalla prendida, como si lo acabara de usar. Mi corazón se aceleró. Era la oportunidad. Pero ella ya venía regresando de la cocina. Nos sentamos en la sala. Sirvió el café en tazas delicadas. Se sentó frente a mí, dejando el celular exactamente donde estaba. En la mesa, entre las dos. «Pues bueno», empezó ella. «Separé algunas cosas de Ricardo. Están en la recámara. Ropa que sé que era importante para él. Documentos viejos, fotos de chiquito. Esas cosas que a las mamás les gusta guardar. Te puedes llevar lo que quieras». «Gracias, Beatriz. Significa mucho para mí tener algo de él». Ella asintió, tomando un trago de café. Sus ojos estaban vacíos, sin emoción real. «Sobre el testamento», continuó con la voz más firme. «Sé que debe ser difícil para usted aceptar que Ricardo nos dejó todo a mí y a Miguelito, pero fue su elección. Quería asegurar que estuviéramos bien. ¿Me entiende, verdad? ¿Entender? ¿Entender que habías falsificado un testamento para robarle todo a mi hijo?» Pero solo asintí, manteniendo mi expresión neutral. «Entiendo. Siempre fue un buen esposo para ti. Siempre cuidó de su familia». «Lo era», coincidió ella con esa sonrisa falsa. «Por eso duele tanto. La pérdida, el vacío, todavía no creo que se haya ido». Fue entonces cuando fingí. Me levanté rápido, llevándome la mano a la frente, haciendo una mueca. «Ay, perdón. Me siento mareada. Creo que es la presión. No he dormido bien».
¿Puedo usar el baño? ¿Echarme agua en la cara? Claro, claro. Se levantó ella, preocupada, o fingiendo estarlo. ¿Quiere que la acompañe? No hace falta. Conozco el camino. He estado aquí tantas veces. Fui al baño, pero no entré. Me quedé tras la puerta entreabierta, observando. Beatriz se había vuelto a sentar. Agarró el celular. Empezó a escribir algo. Rápido, concentrada. Esperé unos minutos. Abrí la llave para que hiciera ruido. Luego la cerré. Regresé a la sala. ¿Mejor?, preguntó ella. Sí, gracias. El café ayudó también. Me senté de nuevo. Tomé otro trago. Y fue cuando su teléfono sonó. Ella miró la pantalla y suspiró. Perdón, suegra. Tengo que contestar. Es el abogado. Por los papeles de la herencia. No te preocupes. Contesta. Es importante. Se levantó y salió al patio de atrás, cerrando la puerta de vidrio tras ella. Podía verla a través del cristal, pero no escuchaba lo que decía. Esta era mi oportunidad. Tal vez la única. Miré a mi alrededor. Nadie. Agarré su celular de la mesa. Seguía desbloqueado. ¡Qué suerte! Mi corazón latía tan fuerte que pensé que ella lo oiría desde afuera. Abrí la aplicación de mensajes. Busqué a Andrés. Lo encontré. Y lo que vi me hizo helarme hasta los huesos. Mensajes. Cientos de ellos. Hablando del plan, del accidente, del seguro, de empezar una vida nueva. Estaba todo, cada detalle, cada etapa, hasta fotos. Fotos del testamento falsificado, de las pólizas de seguro, de documentos que ella había forjado, y lo más aterrador, había un mensaje de hace 3 días. Andrés. ¿Segura que está muerto? Beatriz. Segura. Vi cómo se quemaba el coche. Nadie sobrevive a eso. Andrés. ¿Y si sobrevivió? ¿Y si se fue al hospital? Beatriz. Imposible. Pero estaré pendiente de los hospitales de la zona. Si aparece algo, ya sabes qué hacer. Andrés. Ya sé. Esta vez termino bien el jale. Mi mano temblaba. Todavía lo estaban buscando. Todavía querían asegurarse de que Ricardo estuviera muerto. Y si descubrían que estaba vivo, lo intentarían de nuevo. No tenía tiempo de leer todo. Rápido, seleccioné todas las conversaciones con Andrés. Le di en reenviar. Escribí mi propio número. Lo envié. Después, entré a los mensajes enviados. Borré el registro del envío. Dejé todo como estaba. Puse el celular de regreso en el mismo lugar, exactamente en la misma posición. Respiré profundo, mi corazón aún desbocado. Segundos después, Beatriz regresó. Guardó el celular en su bolsillo sin mirar. Perdón por la tardanza, dijo ella. Los abogados siempre son complicados, mucha burocracia. Me imagino. Debes estar agotada con todo esto. Lo estoy, pero tengo que ser fuerte. Por Miguelito. Él me necesita ahora. Hablamos unos minutos más. Me enseñó las cajas que había separado con las cosas de Ricardo. Ropa vieja, algunos papeles de la escuela, fotos de cuando era niño. Como si eso fuera suficiente. Como si eso compensara el haber intentado matar a mi hijo. Gracias por guardar todo esto. Le agradecí agarrando una de las cajas. Significa mucho. De nada, suegra. Es lo mínimo que puedo hacer. Al final, usted es su madre. Siempre lo será. Quise reír, o llorar, o gritar. Pero me contuve. Salí de esa casa con el corazón a 1000. Me subí al coche. Manejé unas cuadras. Me paré en una gasolinera. Y entonces, finalmente, agarré mi celular. Ahí estaban. Todos los mensajes. Todas las pruebas. Todo lo que necesitábamos para destruir a Beatriz y a Andrés. Sonreí. Por primera vez en días sentí esperanza real. Llamé a Ricardo. «¿Mamá? ¿Todo bien?» «Está perfecto, hijo. Lo logré. Lo conseguí todo». Llegué a la casa y puse las cajas en el suelo de la sala. Ricardo estaba en el sofá, ansioso, esperando. En cuanto entré, se levantó, con cuidado por el brazo enyesado. «¿Y bien? ¿Lo lograste?» Sostuve el celular en mi mano. Abrí los mensajes, se los enseñé.
Conseguí todo, todas las conversaciones, todas las pruebas, hasta fotos de los documentos falsos. Ricardo agarró el celular con la mano buena. Empezó a leer. Y con cada mensaje su expresión cambiaba. Rabia, tristeza, shock, incredulidad. Dios mío, susurró. Lo planeó hace meses. Mira esto. Este mensaje es de hace 4 meses. Ya estaba todo pactado. Me senté a su lado. Leímos juntos. Era peor de lo que imaginaba. Había mensajes sobre cómo simular el accidente, dónde hacerlo, cómo asegurarse de que pareciera real. Pláticas sobre el seguro, cuánto recibiría ella, cuánto tardarían. Y lo más espantoso, mensajes sobre Miguelito. Beatriz. ¿Y Miguelito? ¿Qué hacemos con él? Andrés. Llévatelo. Los niños dan lata. Puedo conseguir una familia que lo adopte. Beatriz. No sé. Se parece mucho a Ricardo. Cada vez que lo veo me acuerdo. Andrés. Pues decídete ya. O te lo llevas o lo dejas con la abuela. Pero después de que cobremos el seguro no habrá marcha atrás. Beatriz. Lo voy a pensar, pero creo que se lo dejo a su abuela. Diré que no puedo cuidarlo sola, que estoy muy mal. Ella va a aceptar. Ricardo estaba temblando, de rabia, de dolor. Se iba a deshacer de Miguelito, de nuestro hijo, como si fuera un objeto, como si no importara. Pero no lo hará, afirmé, firme, porque no la vamos a dejar. Estos mensajes son prueba suficiente. Vamos con la policía. ¿Crees que nos van a creer? ¿A una viuda de luto, con papeles en regla, acta de defunción, testamento ante notario, que es una asesina? Nos van a creer cuando te vean a ti, vivo, con las heridas, con la historia completa. Y con estos mensajes confirmándolo todo. Ricardo se quedó callado un momento, pensando, procesando. Necesitamos un abogado, dijo finalmente. Uno bueno, alguien que sepa de casos criminales, porque cuando denunciemos esto, se va a armar un caos. Medios, policía, investigación. Y Beatriz va a contratar a los mejores abogados que su dinero, que era mío, pueda pagar. Conozco a alguien, recordé. El licenciado Alberto. Aquel abogado que ayudó a doña Marisa, la del mercado, cuando metieron a su hijo a la cárcel injustamente. ¿Te acuerdas? Logró demostrar la inocencia del muchacho. Es bueno y honesto. Llámalo, pide una cita. Aquí en la casa. No puedo salir todavía. Llamé. Le expliqué vagamente la situación. El licenciado Alberto se quedó intrigado. Dijo que vendría al día siguiente, temprano por la mañana. Pasamos el resto del día organizando todo, imprimiendo los mensajes, haciendo una línea del tiempo de los hechos, anotando cada detalle que Ricardo recordaba del ataque, armando un expediente completo. Por la noche, mientras Ricardo dormía, finalmente logrando descansar un poco, me senté sola en la cocina, mirando todas esas hojas impresas regadas en la mesa. Mi hijo casi había sido asesinado por su propia esposa, por dinero, por ambición, por puro egoísmo. Y ella todavía andaba por ahí, libre, haciendo planes, gastando el dinero que creía que era suyo, viviendo la vida como si nada hubiera pasado. Pero no por mucho tiempo. Muy pronto, todo se le vendría abajo, y yo estaría ahí para verlo. El licenciado Alberto llegó puntual a las 8 de la mañana. Era un hombre de unos 50 años, de pelo canoso, lentes de marco grueso, expresión seria pero amable. Traía un maletín de piel ya gastado. Nos sentamos los tres a la mesa de la sala. Contamos todo, de principio a fin. Ricardo enseñó las heridas. Yo enseñé los mensajes impresos. Explicamos lo del funeral falso, lo del testamento forjado, lo del plan para deshacerse de Miguelito. El licenciado Alberto escuchaba en silencio, tomando notas. De vez en cuando sacudía la cabeza, incrédulo. Cuando terminamos, se quitó los lentes, los limpió con un pañuelo, se los volvió a poner y habló. Esto es uno de los casos más absurdos que he visto, y miren que he visto mucho en mi carrera. ¿Entonces nos puede ayudar?, pregunté.
Puedo, y lo haré. Pero tenemos que hacer esto bien, paso a paso, porque Beatriz tiene todas las cartas en la mano ahorita. Documentos oficiales, acta de defunción registrada, testamento ante notario. Si simplemente aparecemos diciendo que Ricardo está vivo, ella va a alegar que es un fraude, que ustedes fingieron su muerte para, no sé, para huir de deudas, para alguna tranza. Pero los mensajes, Ricardo señaló las hojas, prueban todo. Prueban mucho, pero necesitamos más. Necesitamos el testimonio de testigos. Necesitamos un peritaje médico que confirme que tus heridas coinciden con la historia. Necesitamos investigar a Andrés, saber quién es, dónde está, si tiene antecedentes. Y sobre todo, necesitamos agarrarlos en flagrancia. ¿Cómo que en flagrancia?, pregunté. El licenciado Alberto se recargó en la silla, pensativo. Beatriz va a cobrar el seguro pronto, ¿no? 10 millones de pesos. Probablemente ya está en trámite. Y por los mensajes, se va a ver con Andrés para repartirse la lana. Ese es el momento, cuando ella le transfiera el dinero o se lo entregue en efectivo, con la policía lista para agarrarlos. ¿Pero cómo sabremos cuándo va a pasar eso?, preguntó Ricardo. ¿Todavía tienes acceso a alguna cuenta compartida con ella? ¿Correo? ¿Algo? Ricardo pensó un momento. Sí, teníamos un correo de la casa para los pagos, trámites, esas cosas. Ella debe creer que ya no tengo acceso. Pero me sé la contraseña. Perfecto, chécalo. Busca si hay algún aviso de la aseguradora, algún comunicado sobre el pago. Mientras tanto, voy a empezar a armar la denuncia y me pondré en contacto con un comandante de confianza, alguien que no vaya a filtrar información antes de tiempo. Se levantó y agarró su maletín. Una última cosa, dijo serio. Hasta el día del operativo, Ricardo no puede salir de la casa. Nadie lo puede ver. Si alguien lo reconoce y comenta, se acaba el factor sorpresa y perdemos la mejor oportunidad de meterlos a la cárcel. Entendido, coincidió Ricardo. Me quedo aquí, escondido, hasta que sea hora de resucitar. El licenciado Alberto sonrió levemente. Exactamente, hasta que sea hora de resucitar. Los días siguientes fueron de preparación intensa. Ricardo entró al correo compartido. Descubrió que la aseguradora ya había aprobado el pago. Los 10 millones serían depositados en la cuenta de Beatriz en una semana. En los mensajes entre ella y Andrés estaban planeando el encuentro. Sería en un hotel en el centro. Ella llevaría la mitad en efectivo, 5 millones. El resto se quedaría en su cuenta para no levantar sospechas de movimientos grandes de un jalón. El licenciado Alberto llevó toda la información al comandante Vega, un hombre serio, de carrera, que ya había trabajado en casos de homicidio y fraude. Él analizó todo, los mensajes, las heridas de Ricardo, la línea del tiempo, y aceptó ayudar. Armaron el operativo. El día del encuentro entre Beatriz y Andrés, habría policías encubiertos en el hotel, micrófonos ocultos en la habitación, cámaras, todo para captar el momento en que ella entregara el dinero y hablaran abiertamente del crimen. ¿Y Ricardo? Ricardo estaría ahí, escondido, esperando el momento justo, el momento de volver de entre los muertos y destruir el plan perfecto de Beatriz. La semana pasó lenta. Cada día parecía de 48 horas. Ricardo estaba cada vez más ansioso. Caminaba por la casa, dentro de los límites, siempre lejos de las ventanas, como león enjaulado. El yeso ya le molestaba menos. Las otras heridas cicatrizaban. Pero la herida emocional, esa estaba lejos de sanar. Yo intentaba mantenerlo distraído. Cocinaba sus platillos favoritos. Veíamos películas juntos. Hablábamos de Miguelito, de cómo sería cuando lo recuperáramos, de la vida después de que todo esto terminara. ¿Crees que me perdone?, preguntó Ricardo una noche, mientras cenábamos. ¿Perdonarte por qué? Por haber desaparecido, por dejar que pensara que me morí, por haberle causado todo ese trauma. Le tomé la mano. Hijo, tú no causaste ningún trauma. Fue Beatriz. Tú eres la víctima aquí, y Miguelito lo va a entender.
Tal vez no ahorita, pero cuando crezca, cuando pueda procesar todo, lo entenderá. Y estará agradecido de que luchaste, de que sobreviviste. Eso espero, porque la culpa me está matando, mamá. Todas las noches sueño que está llorando, llamándome, y yo no puedo ir con él. Unos días más, solo unos días más, y entonces podrás abrazar a tu hijo otra vez, para siempre. El día finalmente llegó. Viernes, el día del encuentro entre Beatriz y Andrés. El licenciado Alberto llamó temprano. Ya está todo listo. El comandante Vega y su equipo están posicionados. El hotel está preparado. Logramos que Andrés reservara la habitación sin saber que es una trampa. Beatriz se verá con él a las 3 de la tarde. ¿Y Ricardo? Se viene conmigo, a las 2. Entramos discretamente. Se queda en una sala de monitoreo que la policía armó en el hotel. De ahí podrá seguir todo. Y cuando sea el momento, entrará a la habitación. ¿Será seguro? La policía estará justo afuera de la puerta, armados. Si Andrés intenta cualquier cosa, será sometido de inmediato. Colgué. Miré a Ricardo. Estaba vestido con ropa oscura, una gorra bien puesta, lentes oscuros, tratando de ser lo más discreto posible. ¿Listo?, pregunté. Más que nunca, lo abracé. Fuerte. Como si fuera la última vez, porque, de alguna forma, lo era. Era la última vez antes de que todo cambiara, antes de que toda la verdad saliera a la luz. Ve allá y termina con esto, y trae a mi nieto de vuelta. Lo haré, lo prometo. Me quedé en casa, sola, esperando. El licenciado Alberto me había dado un número para llamar por si necesitaba. Pero el plan era quedarme quieta, dejar que los profesionales hicieran su trabajo. Pero la ansiedad era insoportable. Caminaba de un lado a otro, miraba el reloj cada minuto, las 2 de la tarde. Ricardo ya debía estar en el hotel, las 2:30. Beatriz probablemente ya iba en camino, las 2:45. 15 minutos para el encuentro, las 3 de la tarde. Mi celular sonó. Era el licenciado Alberto. «Ya llegó», dijo en voz baja. «Va subiendo, trae una maleta. Seguramente es el dinero. Andrés ya está en el cuarto». «¿Y Ricardo?» «Está bien, nervioso, pero bien. Está viendo todo por las pantallas. Manténme informada, por favor. No te preocupes». Colgué. Me senté en el sofá, respiré hondo y esperé. Yo estaba en un cuarto pequeño, lleno de aparatos. Las pantallas mostraban la habitación del hotel desde varios ángulos, micrófonos captando cada sonido. El comandante Vega estaba a mi lado, el licenciado Alberto al otro, otros policías vigilando los equipos. «Recuerda», dijo Vega, «tú solo entras cuando yo te dé la señal, cuando hayan confesado todo, cuando tengamos la flagrancia clara, no antes, ¿entendido?» «Entendido». En el monitor vi que la puerta del cuarto se abría. Entró Beatriz, vestida casual, jeans, blusa blanca, el pelo suelto, jalando una maleta de viaje mediana. Andrés estaba sentado en la cama. Se levantó al verla. Sonrió. La besó. Un beso largo, íntimo. Tuve que aguantarme las ganas de golpear la pantalla. «¿Lo traes?», preguntó él. «Lo traigo», respondió ella, poniendo la maleta en la cama. La abrió. Estaba llena de fajos de billetes. Billetes de 500, organizados, contados. «¿Son los 5 millones?» confirmó él. «Exactamente. Tu parte. ¿Cómo quedamos?» Andrés agarró uno de los fajos. Pasó el pulgar por los billetes. Sonrió satisfecho. «Al fin. Valió la pena todo el jale». Beatriz soltó una risita corta. «¿Crees que fue trabajo? Yo fui la que tuvo que aguantar 7 años casada con ese idiota. Trabajando, trabajando, trabajando. Sin tiempo para nada. Sin que me hiciera caso. Yo me merecía más. Me merecía esto», señaló el dinero. «Y ahora lo tienes. Ahora lo tengo. Y nadie sospecha nada». La policía cerró el caso como accidente. El cuerpo se cremó. No hay forma de que investiguen más. Andrés se sentó en la orilla de la cama.
¿Estás segura de que se murió? ¿Ni una posibilidad de que haya sobrevivido? Beatriz sacudió la cabeza. Ninguna. Le pegaste con todo. Estaba sangrando. Apenas respiraba. Y cuando el coche prendió, no hay forma de que haya salido. Porque si llega a aparecer... No va a aparecer, interrumpió ella, firme. Ricardo está muerto, y nosotros estamos libres. En la pantalla vi que el comandante Vega hizo una señal. Era suficiente. Confesión clara. Flagrancia perfecta. Vamos, dijo él. Ahora es tu turno. Caminé por los pasillos del hotel. 3 policías de civil iban adelante. El licenciado Alberto a mi lado. El comandante Vega justo atrás. Mi corazón latía tan fuerte que sentía que me iba a explotar. El brazo enyesado me pesaba. Cada paso retumbaba en el pasillo silencioso. Nos detuvimos frente a la puerta. Habitación 412. Del otro lado, Beatriz y Andrés, creyendo que estaban a salvo, que lo habían logrado, que el crimen perfecto les había salido bien. Vega hizo una señal. Los policías se posicionaron, manos en las fundas de sus armas, listos. Cuando yo toque, susurró, tú entras justo atrás de mí. Deja que yo hable primero. Luego apareces tú. Será el momento de mayor impacto. Asentí. Mi garganta estaba seca. Intenté tragar saliva. No pude. Vega tocó la puerta. 3 golpes firmes. Servicio al cuarto, dijo, fingiendo la voz. Silencio del otro lado. Luego, pasos. La puerta se abrió un poco. Andrés asomó la cara. Expresión de molestia. No pedimos nada de... No terminó la frase. Vega empujó la puerta con fuerza. Entró. Los policías detrás. Yo entré al último. La escena se quedó congelada por un segundo. Beatriz estaba cerca de la cama, sosteniendo un fajo de billetes. Andrés seguía cerca de la puerta, los dos con cara de shock absoluto. «Policía», Vega enseñó su placa. «Nadie se mueva». Andrés intentó correr. Fue sometido de inmediato por 2 policías, derribado al suelo, esposado en segundos. Beatriz soltó el dinero. Se llevó las manos a la boca, con los ojos pelones. ¿Qué está pasando? Yo no hice nada. ¿Por qué están aquí? Queda usted arrestada, dijo Vega tranquilamente, por intento de homicidio, fraude al seguro, falsificación de documentos y lavado de dinero. Eso es un absurdo. No pueden hacer eso. Soy una viuda. Mi esposo murió. Pregúntenle a quien sea. Hay acta de defunción. Está todo registrado. ¿De verdad?, dijo una voz. Mi voz. Di un paso al frente. Me quité la gorra. Me quité los lentes oscuros. Beatriz me vio. Y su mundo se le vino abajo. No, susurró. No puede ser. Hola, Beatriz, dije, con voz firme a pesar de estar temblando por dentro. ¿Te sorprende verme? Ella retrocedió tambaleándose. Se sentó en la orilla de la cama, blanca como papel, con los ojos fijos en mí como si estuviera viendo a un fantasma, y de alguna manera lo estaba haciendo. Tú estás... ¿Pero cómo? ¿Muerto? Completé. Era lo que querías, ¿no? Que me muriera en esa carretera, que el coche explotara conmigo adentro, que te quedaras con todo, con la casa, con el dinero, con la libertad para vivir con tu amante. No, Ricardo, no entiendes. ¿No entiendo qué? Mi voz subió. Toda la rabia que llevaba guardando estalló. ¿No entiendo que mi propia esposa planeó matarme? ¿Que contrató a su amante para golpearme? ¿Que me aventó en un coche y le prendió fuego? ¿Que luego hizo un funeral falso y fingió llorar? Yo no. Fue Andrés. Fue idea de él. Yo no quería. ¡Mentirosa!, gritó Andrés desde el suelo, esposado. Fue tu idea. Tú planeaste cada detalle. Yo solo hice el jale. Beatriz lo miró con odio. «Cállate, idiota. Acabas de confesar todo». Vega sonrió. Y los dos fueron grabados, cada palabra, cada confesión,
incluyendo la parte donde dijiste que yo merecía morir porque era un mal esposo. Beatriz escondió la cara entre sus manos. Empezó a llorar, pero no eran lágrimas de arrepentimiento, eran de rabia, de frustración, porque había perdido. Beatriz Morales y Andrés Castillo, dijo Vega formalmente, quedan arrestados, tienen derecho a guardar silencio, todo lo que digan puede y será usado en su contra. Los policías levantaron a Andrés del suelo. Otro policía esposó a Beatriz. Ella seguía llorando, gritando, decía que era una injusticia, que ella era la víctima, pero nadie la escuchaba. Cuando la sacaron del cuarto, pasó junto a mí. Se detuvo, me miró a los ojos, y por primera vez vi algo real en esa mirada. Odio. Te debiste haber muerto, susurró, pero no lo hice, y ahora vas a pagar por todo. Se la llevaron, a Andrés también. El cuarto quedó vacío, solo yo, Vega y el licenciado Alberto. Mis piernas fallaron. Me senté en la cama, me puse la cabeza entre las manos, y por primera vez en días lloré. No de tristeza, de alivio. Finalmente había terminado. El licenciado Alberto me puso la mano en el hombro. Fuiste muy valiente, Ricardo, muy fuerte. Ahora la justicia hará su trabajo. Vega se sentó a mi lado. Vamos a necesitar tu declaración formal, y necesitaremos un peritaje médico completo, documentar cada herida, armar el caso. Pero con la flagrancia de hoy, con las grabaciones, con los mensajes, el caso está cerrado. Van a pasar mucho tiempo en la cárcel. ¿Y Miguelito? Pregunté. Mi hijo. ¿Qué pasa con él ahora? Vas a pedir la custodia. Como padre biológico y único tutor legal ahora que la madre está arrestada. No habrá problema. El juez lo concederá de inmediato. Respiré hondo. Miguelito. Finalmente podría ver a mi hijo otra vez. Abrazarlo. Explicarle todo. Reconstruir nuestras vidas juntos. Me levanté, aún temblando, pero firme. Vamos a terminar con esto. Quiero dar mi declaración. Quiero que cada detalle quede registrado, cada herida, cada mentira. Quiero que cuando este caso llegue a juicio no quede duda de lo que hicieron. Vega sonrió. Así me gusta. Vamos a hacer esto bien, para que de verdad se haga justicia. Regresé a la casa al final de la tarde, agotado, pero aliviado. Mi mamá me esperaba en la puerta. En cuanto me vio, corrió a abrazarme. ¿Lo lograste? ¿Los arrestaron? Lo logré. Están presos. Confesaron todo. Se grabó. Hay pruebas de sobra para que los condenen. Ella lloró, de felicidad, de alivio. Gracias a Dios, hijo mío, gracias a Dios. Entramos. Nos sentamos. Y le conté todo, cada detalle. ¿Cómo fue ver a Beatriz recibir el dinero? ¿Cómo fue escucharla confesando? ¿Cómo fue el momento en que entré al cuarto y me vio vivo? ¿Y ahora? Preguntó mi mamá. ¿Qué sigue? Ahora voy por Miguelito. Voy a casa de la mamá de Beatriz. Voy a traer a mi hijo. Y vamos a empezar de nuevo. Los tres. Tú, él y yo. Ella sonrió. Esa sonrisa de madre que sabe que su hijo finalmente está a salvo. Vamos a reconstruirlo todo, juntos, como una verdadera familia. Al día siguiente, fui por Miguelito. El licenciado Alberto fue conmigo. Teníamos que hacer todo legalmente, con la orden judicial en la mano, para que no hubiera problemas. La mamá de Beatriz, doña Elvira, vivía en un departamento pequeño. Cuando abrió la puerta y me vio, casi se desmaya. «¿Ricardo? Pero tú estabas muerto. El funeral». Beatriz dijo, «¿Puedo pasar, doña Elvira? Tengo que explicarle unas cosas, y necesito ver a Miguelito». Ella me abrió paso, todavía en shock. Entramos. Miguelito estaba sentado en el sillón, viendo caricaturas. Cuando me vio, se quedó paralizado. Los ojos se le pusieron enormes. Se le cayó el control remoto de la mano. ¿Papá? Me hinqué frente a él. Abrí los brazos. «Hola, hijo, soy yo, de verdad». Se quedó quietecito unos segundos más, procesando, tratando de entender. Entonces, como si se hubiera roto una presa, se lanzó a mis brazos. Lloró, sollozó.
Se aferró a mí como si tuviera miedo de que fuera a desaparecer otra vez. «Papá, papá, pensé que te habías muerto. Mi mamá dijo que ya no ibas a volver nunca». «Ya sé, hijo, ya sé, pero aquí estoy. Y no me vuelvo a ir. Nunca». Lo sostuve así varios minutos. Lo dejé llorar. Lloré con él. Doña Elvira también lloraba. El licenciado Alberto se secó los ojos discretamente. Cuando Miguelito finalmente se calmó un poco, me senté en el sillón con él en las piernas. «Hijo, tengo que contarte unas cosas. Cosas difíciles, pero tienes que saber la verdad». «¿Mi mamá mintió?», preguntó, con esa inocencia de niño que aún cree que los papás son perfectos. «Mintió, hijo. Tu mamá hizo cosas muy malas, y ahora está en un lugar donde se quedan las personas que hacen cosas malas, para pensar en lo que hicieron». «¿Mi mamá está en la cárcel?». Sus ojos se volvieron a llenar de lágrimas. «Sí, porque lastimó a papá. Intentó que papá se fuera para siempre, pero no pudo. Y ahora vas a vivir conmigo y con la abuela María. ¿Está bien?». Miguelito se quedó callado, pensando. Luego asintió despacio. «¿Puedo ver a mi mamá de vez en cuando?». La pregunta me partió el alma, porque a pesar de todo, él todavía amaba a su madre, y yo no podía quitarle eso. «Sí, hijo, cuando tú quieras, cuando estés listo, iremos a verla. ¿Sale?». «Sale». Doña Elvira se acercó, aún llorando, todavía procesando todo. «Ricardo, te juro que yo no sabía nada. Beatriz nunca me contó nada. Si hubiera sabido... Dios mío, si hubiera sabido...». «Lo sé, doña Elvira. Usted no tiene la culpa. Beatriz nos engañó a todos, hasta a su propia madre. ¿Qué va a pasar con ella? Va a ser juzgada, va a responder por sus crímenes, y probablemente pasará muchos años guardada». Ella se tapó la cara, llorando por su hija, por la mujer que crió y que ahora era una criminal. Nos fuimos de ahí con Miguelito. Llevamos algo de su ropa, unos juguetes, lo esencial, lo demás lo recogería después. En el camino a la casa, Miguelito fue callado en el asiento de atrás, mirando por la ventana, procesando todo a su manera. «Papá», llamó de repente. «¿Qué pasó, hijo? ¿Vas a volver a trabajar?». La pregunta me tomó por sorpresa, pero era tan normal, tan de niño, como si lo único que importara fuera la rutina, la normalidad. «Sí, hijo, pero voy a trabajar menos. Voy a pasar más tiempo contigo. Te lo prometo». «¿Y la abuela va a hacer pastel de chocolate?». Sonreí. Por primera vez en semanas, una sonrisa de verdad. «Sí, ten por seguro que sí». Las semanas siguientes fueron de adaptación. Miguelito empezó a ir a terapia. La psicóloga dijo que lo estaba manejando bien, pero que tomaría tiempo, que había un trauma, que tendríamos que tener paciencia. Y la tuvimos. Toda la paciencia del mundo. Regresé a trabajar poco a poco. Mis compañeros estaban impactados. Habían ido a mi funeral. Creyeron que estaba muerto. Y ahora estaba ahí, vivo, explicando que todo había sido una trampa, que mi esposa había intentado matarme. La historia se filtró a la prensa, salió en las noticias, en los periódicos, en Internet. Hombre vuelve de la muerte para denunciar a su esposa. No me gustó la exposición, pero fue inevitable. El juicio se programó para 6 meses después. El licenciado Alberto dijo que sería un proceso rápido. Las pruebas eran irrefutables. Confesión grabada, mensajes, heridas documentadas. No había defensa posible. Durante esos meses, Beatriz intentó contactarme varias veces. Cartas desde el penal, pidiendo que habláramos, pidiendo perdón, diciendo que estaba arrepentida, que había sido un error, que todavía me amaba. Tiré todas las cartas a la basura, sin leerlas después de la primera. No había nada que pudiera decir que cambiara lo que había hecho. Miguelito pidió ir a verla 2 veces. La primera fue con la psicóloga. Regresó callado, triste, pero dijo que había sido importante, que necesitaba ver que su mamá estaba viva de verdad, que no había desaparecido.
La segunda vez fue conmigo. Nos sentamos los tres en un locutorio, con el vidrio de por medio, teléfonos para hablar. Beatriz lloró al ver a Miguelito. Dijo que lo extrañaba mucho, que se arrepentía, que si pudiera regresar el tiempo. Miguelito escuchó. No dijo mucho, solo: «Adiós, mamá, cuídate». Y nos fuimos. En el camino me preguntó: «Papá, ¿está mal que todavía quiera a mi mamá?». Le tomé la mano. «No, hijo, no está mal. Es tu madre, y el amor no se borra así como así. Solo ten cuidado de no confundir el quererla con aceptar lo que hizo. Puedes quererla y aún así saber que lo que hizo estuvo muy mal». Se quedó pensando. Creo que entiendo. El día del juicio finalmente llegó. La sala estaba a reventar. Prensa, curiosos, familiares de los dos lados. Todos querían ver a la mujer que intentó matar a su esposo, al hombre que volvió de la muerte. Beatriz entró escoltada. Se veía diferente, más flaca, el pelo sin brillo, ojeras profundas. La cárcel le estaba cobrando factura. Andrés entró después. También se veía acabado, golpeado por la vida. Me senté en la primera fila. Mi mamá a mi lado, el licenciado Alberto atrás. Miguelito se quedó en casa con una vecina. No quería que viera eso. Ya había visto suficiente trauma. El juez entró. Todos nos levantamos. Empezó la sesión. El fiscal presentó las pruebas, una por una. Leyeron los mensajes en voz alta. Pusieron las grabaciones del operativo en el hotel. Enseñaron las fotos de mis heridas. Los peritajes médicos confirmando que fueron por una golpiza. La defensa trató de pelear. Argumentaron que Beatriz estaba bajo presión emocional, que el matrimonio estaba mal, que no estaba en sus 5 sentidos, pero las pruebas eran demoledoras. No había forma de negarlo, no había cómo justificarlo. Cuando me tocó testificar, subí al estrado. Puse la mano en la Biblia. Juré decir la verdad, y conté todo. Cada detalle, cada dolor, cada momento de desesperación, cada segundo en que pensé que me iba a morir. Miré a Beatriz varias veces mientras hablaba. Ella mantenía la cabeza gacha. No podía sostenerme la mirada. Su abogado trató de hacerme perder el control en el interrogatorio. Preguntó si yo había sido un buen esposo, si no le había dado motivos para buscar a alguien más, si no había descuidado el matrimonio. «Fui un esposo imperfecto», respondí. «Trabajaba mucho. A veces no le daba la atención que debía, pero nunca, jamás, hice nada que justificara un intento de asesinato. Un mal matrimonio se arregla con el divorcio, no con un homicidio». La sala aplaudió. El juez golpeó el mazo pidiendo silencio. Andrés también testificó. Trató de echarle toda la culpa a Beatriz. Dijo que ella lo había manipulado, que él solo era un amante enamorado que hizo locuras por amor. Pero el fiscal despedazó su testimonio. Enseñó mensajes donde él claramente planeaba cada detalle, donde hablaba de su parte del dinero, donde hablaba de deshacerse de mí. Después de 3 días de juicio, llegó la hora de la sentencia. El juez leyó pausado, analizando todas las pruebas presentadas, los testimonios, los peritajes. No queda duda de que los acusados, Beatriz Morales y Andrés Castillo, planearon y ejecutaron el intento de homicidio calificado contra Ricardo Morales. Además, cometieron fraude al seguro, falsificación de documentos y lavado de dinero. Hizo una pausa. Miró a los acusados. «Beatriz Morales, queda usted sentenciada a 28 años de prisión en régimen cerrado». Beatriz gritó, lloró, pataleó. Los guardias la tuvieron que someter. «Andrés Castillo, queda usted sentenciado a 25 años de prisión en régimen cerrado». Andrés solo bajó la cabeza. Sabía que estaba acabado. «Además», continuó el juez, «todos los bienes obtenidos por el fraude deben ser devueltos a Ricardo Morales. La casa, el dinero del seguro, todo. Y la custodia del menor Miguelito Morales queda definitivamente con su padre, Ricardo Morales». El mazo golpeó 1, 2, 3 veces. Se cierra la sesión.
Sentí que mi mamá me agarró la mano, me la apretó fuerte, lloraba, pero esta vez de alivio, de que se había hecho justicia. Cuando salimos del tribunal había reporteros, micrófonos, cámaras, todos querían una declaración. El licenciado Alberto se puso al frente, habló por mí. Ricardo Morales está conforme con la decisión de la justicia. Ahora solo quiere reconstruir su vida, cuidar de su hijo y seguir adelante. No habrá más declaraciones. Pedimos respeto y privacidad. Gracias. Y nos fuimos. Rápido. Nos subimos al coche. Fuimos a casa. En los meses que siguieron, la vida se empezó a normalizar. Regresé a trabajar de tiempo completo. Miguelito volvió a la escuela. Las terapias siguieron, pero poco a poco las pesadillas se fueron yendo. Las sonrisas volvieron. Compré una casa nueva, lejos de donde viví con Beatriz. Un lugar nuevo, sin recuerdos feos, donde Miguelito pudiera crecer sin el peso del pasado en cada cuarto. Mi mamá se mudó con nosotros, ayudaba con Miguelito, cocinaba, cuidaba. Como siempre hizo, como siempre haría. Conocía a alguien, una maestra de la escuela de Miguelito, Paula, amable, atenta, paciente. Ella sabía la historia, sabía todo, y aún así quiso conocerme. Quiso ser parte de nuestra vida. Me tomó tiempo, tenía miedo, miedo de confiar, miedo de entregarme, miedo a que me traicionaran otra vez. Pero Paula tuvo paciencia. Fue despacio. Se ganó primero a Miguelito, que la adoraba. Luego se ganó a mi mamá, que le dio el visto bueno de inmediato. Y finalmente se ganó mi corazón. Nos casamos 2 años después. Una boda chiquita, solo familia y amigos cercanos. Miguelito fue el pajecito. Mi mamá lloró de la emoción, y por primera vez desde aquella noche terrible en que casi me matan, me sentí completo otra vez. Sentí que tenía una familia de verdad, construida en el amor, en la confianza, en la verdad. Beatriz cumplió su condena, 28 años. Miguelito la visitó algunas veces los primeros años. Luego dejó de ir. Dijo que ya estaba en paz con el pasado, que había perdonado, no porque ella se lo mereciera, sino porque él lo necesitaba, para seguir adelante. Cuando ella salió de la cárcel, ya era una mujer vieja, acabada, arrepentida. Intentó buscarnos, pero Miguelito, ya hecho un hombre, no quiso. Ya perdoné, me dijo, pero perdonar no significa olvidar, ni volver a tener una relación. Ella tomó sus decisiones, y yo tomé las mías. Sentí orgullo del hombre en que se convirtió, fuerte, justo, bueno, todo lo que hubiera podido desear. Andrés murió en la cárcel, en una pelea entre reos. No sentí nada cuando me enteré, ni rabia, ni gusto, solo nada. Ya no importaba. Hoy, años después, miro hacia atrás y veo toda una vida, llena de dolor, sí, de traición, de casi morir, de trauma, pero también llena de nuevos comienzos, de amor, de familia, de superación, la llamada de medianoche, la puerta de atrás, el cuerpo ensangrentado, el funeral falso, el juicio. Todo eso es parte de mi historia, pero no me define, porque aprendí que nos pueden casi destruir, casi nos pueden matar, nos pueden quitar todo, pero mientras haya vida, hay elección. Puedo elegir ser la víctima para siempre, o puedo elegir ser un sobreviviente. Puedo elegir que el pasado me defina, o puedo elegir construir un futuro mejor, y yo elegí reconstruir. Con mi mamá, con mi hijo, con mi nueva esposa, con amor, con verdad, con justicia. Beatriz intentó matarme, pero lo que no sabía es que al hacerlo me hizo renacer. Me hizo más fuerte, me hizo valorar cada segundo de vida, cada abrazo, cada sonrisa. Y por eso, de un modo extraño, doy gracias. No a ella, jamás a ella, sino a la vida, por darme una segunda oportunidad, por enseñarme quién importa de verdad, por enseñarme que la familia no es quien comparte tu sangre o tu apellido, es quien está a tu lado cuando todo se cae a pedazos,
quien te levanta cuando te caes, quien te abraza cuando ya casi te rindes. Y yo tuve eso, tengo eso, y lo llevaré conmigo hasta mi último día. La historia de Beatriz terminó en una celda, pero la mía sigue, llena de vida, llena de amor, llena de esperanza. Porque al final lo que cuenta no es cuántas veces nos caemos, es cuántas veces nos levantamos. Y yo me levanté, con ayuda, con amor, con determinación, y aquí estoy, vivo, respirando, amando, siendo amado. Y eso, para mí, es la victoria, la más grande de todas. Si llegaste hasta aquí, muchas gracias por seguir esta jornada. Fue larga, fue difícil, pero necesaria, porque demuestra que no importa qué tan oscura sea la noche, siempre existe la posibilidad de un nuevo amanecer. Si te gustó esta historia, dale like. Suscríbete al canal para más historias así. Comenta qué te pareció. Tu opinión es muy importante para mí. Y si puedes, hazte miembro del canal. Tu apoyo hace toda la diferencia y me ayuda a seguir trayendo historias que toquen el corazón, que hagan pensar, que demuestren que la vida siempre vale la pena. Hasta la próxima historia. Y recuerda, mientras haya vida, hay esperanza. Mientras haya amor, hay nuevos comienzos. Mientras haya verdad, hay justicia. Nunca te rindas, nunca dejes de luchar, porque tu historia aún no termina. Y tenlo por seguro, lo mejor está por venir.